Saludos y bendiciones. Señores, les quiero estar ahora leyendo unos versículos bíblicos que están en el libro de Nehemías capítulo 4. Y lo primero que les quiero estar hablando es que estos versículos representan el momento en el que Nehemías con aquel grupo de los hebreos estaban tratando de edificar la ciudad de Jerusalén, que hacía muchos años antes había sido destruida por los babilónicos, había sido destrozada totalmente, derribados sus muros, rotos las puertas y destruido el templo, y había quedado como en una gran crisis. Y este es el momento donde entonces Nehemías, después de muchos años, entonces viene de la cautividad con un grupo de judíos y empiezan a edificar la ciudad, empiezan a edificar los muros y empiezan a edificar las puertas y empiezan a edificar todo esto. Y lo primero que les quiero hablar aquí acerca de este aspecto es que es bien importante poder atender bien todo lo que sucedía con esta construcción, porque muchas veces nuestra vida es comparada con la ciudad de Jerusalén. Y es bien importante que así como en este momento esta ciudad estaba destruida totalmente, así muchas veces las vidas de las personas también están destruidas totalmente. Y este es el momento donde entonces Nehemías va con un grupo de judíos para comenzar la reconstrucción de la ciudad. Pero hay un detalle bien interesante que podemos comprender, y es que cuando ellos comienzan a edificar la ciudad, a muchas personas no les gustó que ellos edificaran la ciudad, porque no querían que ellos edificaran la ciudad. Es bien importante entender esto, porque si tú eres comparado con la ciudad de Jerusalén, si muchas veces la Biblia compara a los hombres con algún tipo de ciudades, entonces esto es muy importante poder comprenderlo. Y les quiero leer lo que dice el capítulo 4, y les quiero estar revelando acerca de dos puntos fundamentales que vamos a ver aquí. Miren lo que dice Nehemías capítulo 4, y voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 3. Dice así: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Señores, lo primero que quiero que puedan comprender es que cuando hablamos de una ciudad, desde una perspectiva espiritual, los muros de la ciudad y las puertas de una ciudad y el templo de la ciudad representan códigos espirituales. Cuando hablamos de los muros de una ciudad, nos referimos a la seguridad de esa ciudad. Cuando nos referimos a las puertas de esa ciudad, lo que representa es autoridad en esa ciudad, de poder cerrar y decir nadie entra, o de poder abrir y decir ahora pueden entrar. Y cuando hablamos del templo de esa ciudad, se refiere a la dimensión espiritual que carga espiritualmente esa ciudad, o lo que es lo mismo, la asignación del Dios que adora esa ciudad. Y esto es bien importante poder comprenderlo. Pero hay otro aspecto aún más importante todavía, que es que dice que Tobías, que dice que Sanballat y los árabes no les gustó la idea de esto, y ellos hacen 4 preguntas y un decreto al final por Tobías. Las 4 preguntas nos enseñan unos códigos bien importantes, porque así como Dios muchas veces utiliza la incógnita y la pregunta
para hablarnos a nosotros y que por medio de esa pregunta nosotros podamos comprender códigos y revelaciones que Él nos quiere dar. También el enemigo, cuando pone una pregunta en el corazón de los hombres, en realidad lo que quiere hacer es distraer la atención de esta persona para distorsionar la realidad y sacarlo del nivel de la creencia que había en su corazón. Por eso es muy importante no ponerle atención y no concentrarnos en lo que el enemigo viene a traernos como una pregunta, porque esto fue lo que pasó en el huerto del Edén. La serpiente le dice a Eva: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? ¿Ves? También vemos aquí al diablo hablándole a Jesús en el desierto y diciéndole: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces es bien importante, porque aquí el primer punto que les quiero estar revelando a ustedes es que si nosotros muchas veces somos comparados con una ciudad, entonces el enemigo no va a querer que tú puedas reconstruir la ciudad, que tú no puedas reconstruir los muros, que tú no puedas reconstruir sus puertas. En otras palabras, que el enemigo no va a querer que tú puedas empezar a crecer en seguridad y autoridad. Entonces, estas 4 preguntas, desde la primera perspectiva, les voy a hablar de 2 perspectivas. Desde la primera perspectiva, lo que les quiero hablar es la forma en la que el enemigo utiliza estos tipos de preguntas para llamar nuestra atención, concentrar nuestra conciencia en esas preguntas para distorsionar la realidad que nosotros habíamos creído de Dios y empezar a movernos hacia otro nivel de creencia, que es el que nos saca de la fe. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Primera pregunta, acentuando la debilidad de las personas. Segunda pregunta, ¿se les volverá a permitir a volver a hacer sus sacrificios? En otras palabras, ¿se les volverá a permitir que ellos puedan edificar nuevamente el templo y su ciudad? ¿Acabarán en un día? Cuando ya las 2 primeras preguntas no han tenido éxito, entonces la tercera pregunta es: ¿cuándo será eso? Muchas veces aquí es donde muchos de los hijos de Dios pierden la paciencia y se desenfocan. Y miren la última pregunta: ¿resucitarán del polvo los montones de piedras que fueron quemadas? O sea, las piedras con las que había sido edificada anteriormente aquella ciudad cuando estaba bien construida y bien magnífica. Ahora ellos están diciendo: ¿están seguros que con las mismas piedras aquellas con las que ustedes eran una ciudad grande y próspera y bien edificada, ahora creen que la van a volver a encontrar para volver a edificar? Como diciendo, ¿están seguros que van a encontrar lo que ustedes necesitan para crecer y prosperar? Entonces, el primer aspecto es que el enemigo va a tratar siempre de que nosotros no nos edifiquemos en la vida, de que no podamos crecernos, de que no podamos desarrollar la versión de Cristo en nosotros y de que no podamos prosperar en el propósito de Dios. Y muchos de estos ataques siempre lo va a hacer utilizando preguntas. Número uno, tratando de cuestionar nuestra debilidad. Número 2, que si nosotros volveremos nuevamente a fluir como antes. Número 3, que si nosotros volveríamos nuevamente a... que si se nos volvería nuevamente, que si acabaríamos algún día de edificar esto, probando nuestra paciencia, o que si encontraríamos lo que necesitamos para ser edificados. Entonces son 4 preguntas clave que en realidad lo que están tratando de acentuar la debilidad para llevar la atención y la concentración de la mente de esa persona a empezar a meditar y a tratar de analizar estos niveles de debilidad. Y estos son ataques que son directamente al corazón de nosotros, pueden venir de una pregunta que fluye desde nosotros. No podemos darle atención y concentrarnos a meditar en este tipo de preguntas, porque esto fue lo que le pasó a Eva, y cuando lo hizo, empezó a meditar en estas preguntas, su percepción de lo que ella había creído fue torcida. Entonces, cuidado con empezar a meditar y a pensar en algún tipo de preguntas que el diablo pone en el corazón de las personas
para acentuar esta debilidad. Y el segundo aspecto es que en realidad cuando Sanballat dice estas 4 preguntas, no estaba delante ni de Nehemías ni de los hebreos que estaban construyendo. Y eso es bien importante poder entenderlo. Quiere decir que el enemigo te va a atacar poniendo preguntas que van a fluir desde nuestro corazón o por medio del ambiente que nos rodea, pero también el enemigo va a tratar de crear una atmósfera alrededor de ti. Porque en realidad cuando tú lees el capítulo completo te das cuenta de que en realidad cuando Sanballat hace todas estas preguntas y empieza a decretar todas estas cosas, en realidad ni Nehemías ni los que estaban construyendo estaban. Dice que fue delante de sus hermanos y delante de los árabes y delante de Tobías el amonita. Y dice que también había un grupo de judíos que estaban con ellos. Entonces es bien importante comprender que el enemigo va a tratar de atacarte desde adentro de ti, poniendo esa incógnita en nuestro corazón para desviar nuestra atención y empezar a robar nuestra creencia y nuestra fe. Pero también en segundo lugar, el enemigo va a tratar de crear una atmósfera alrededor de ti para que todas las personas vengan instrumentados por esa atmósfera a querer hablar a ti acerca de que lo que estás haciendo va a ser un peligro grande, que no deberías hacerlo, que ten cuidado de lo que estás haciendo. Porque es lo que dice precisamente unos versículos después, cuando dice que los judíos que estaban con ellos llegaron a donde estaba Nehemías y le dijeron: ellos dicen que a donde quiera que ustedes vayan, que allí ellos los alcanzarán y que los matarán, y que empieza a decirle de todas estas cosas. Entonces, señores, como conclusión, el enemigo no quiere que tú puedas ser edificado y que puedas crecer y que puedas prosperar como hijo de Dios. Y lo va a hacer desde 2 dimensiones fundamentales. Número 1, desde adentro de ti, de lo que la Biblia le llama los dardos de fuego del enemigo. Y a esas preguntas, esas incógnitas que vienen en nuestro corazón, no tenemos que ponerle ni atención ni empezar a enfocarnos en meditar y en tratar de entender cómo sería esto, porque esto tiene una gran capacidad de empezar a robar la creencia que ya estaba en nuestro corazón y de debilitar la fe que ya estaba en nosotros. Y en segundo lugar, también él va a tratar de utilizar personas alrededor tuyo, tratando de crear una atmósfera de cuestiones negativas que te van a suceder si tú sigues implementando esto que estás haciendo de querer crecer en el propósito que la vida tiene contigo. Y son personas que cuando vengan, después que han oído estos decretos que ha dicho Sanballat, después que han oído estos decretos que han dicho los árabes y Tobías el amonita, van a venir y te van a decir: Dios mío, tú no sabes lo que estás haciendo, tienes que cuidarte, es un problema serio en el que estás, puedes perder la vida, mira, vuélvete atrás, no lo hagas. Y es sumamente importante. Y termino con el decreto del siervo de Tobías el amonita. En realidad, según muchos historiadores, estamos hablando de alguien que era un brujo de alto nivel y un hechicero. Dice que después que Sanballat dice estas 4 incógnitas, dice que el brujo hace un decreto. No era una pregunta, era un decreto. Dice: lo que ellos edificaren del muro, si se subiere una zorra, lo derribará. En otras palabras, ahora aquí ya no había nadie haciendo una pregunta. Ahora aquí vemos un hombre diciendo: fíjate, si aunque tú lo llegues a construir, eso se va a derribar grandemente. Entonces, señores, tenemos que aprender a lidiar con la presión que vamos a recibir de la influencia del enemigo, poniendo incógnitas en nuestro corazón para robar nuestra fe, y de la forma en la que él va a crear una atmósfera alrededor de nosotros por medio de personas para que vengan a querer hacernos sentir temor y hacernos sentir mal de lo que estamos haciendo. Sigamos edificando el muro. Tú, como esa ciudad, necesitas edificar los muros, edificar las puertas, construir el templo y prosperar como ciudad. Vienen tiempos mejores.